y compartirles pantalla más. Mire, profe, aquí están los nuevos animales de filtros, profe. Ya. No, perdón, José, no estoy viendo en este momento. Activen sus cámaras, eso sí. Y, ¿qué se dice? ¿Ya están con sus cuadernos y sus libros listos? Sí, profe, estamos listos. Ya, entonces les digo quiénes tengo anotados como presentes y me corrigen si me falta alguien, ya, por favor. Nicole presente, José presente, Ignacio presente, Franco, Marco presentes, Julián presente, Emily, Naim presentes, Diana presente, Michelle presente y acaba de conectarse Emilia. Toda nuestra asistencia regular. Ya estamos bien, entonces esperemos que la Emilia más se conecte. Los verbos, digamos, vuelven una y otra vez como tema de avance porque son bien importantes en lenguaje, ¿no? Siempre dicen es el centro de la oración y además es complicado aprender a conjugarlos bien en todas las formas de conjugación que existen. Entonces, por eso hay que ir viéndolos paso a paso y a veces más complejo y más complejo hasta que se vuelve una cosa casi como una navaja suiza, digamos. Pueden ir y sacar un montón de diferentes herramientas para cada situación. Emilia, buen día, ¿cómo estás? Por favor, lleva tu libro a la página 142. Y bueno, en tu cuaderno pones lección 37 y el título que ves ahorita en pantalla y la fecha de hoy que es 22 de septiembre. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a entrar en modos verbales, pero nos vamos a dar nuestro tiempo para entrar en modos verbales, ¿ya? Porque, como les estaba diciendo, se relacionan varias cosas que vamos aprendiendo poco a poco sobre los verbos. Entonces, es bueno aprovechar para como recapitular y juntar todas y ver de qué manera encajan juntas una con otra para poder manejar los verbos en todas sus posibilidades. ¿Ya? Entonces, vamos a leer primero lo que tiene el libro para decirnos sobre modos verbales y luego vamos a ir a la pantalla. Ah, la Carla nos estaba faltando, ¿cierto? Espérenme un segundito entonces que anote a Carla. Necesito por favor que activen sus cámaras quienes no las han activado todavía. En este caso serían Emilia, Marco y Emily. Por favor, ¿ya? Cámaras activadas. Emilia y Marco me está faltando. No, Emilia, Marco y Emily, sí. ¡Halo! Entonces, ahora sí. Empecemos. Voy a empezar a darles turnos de lectura. Michelle, ¿me escuchas? ¿Qué página del libro estamos, profe? 142, 142. Ya, Michelle, ¿nos puedes leer, por favor, el principio de la 142? Ok. Ya. Hay un recuadro mostaza, ¿no? Eso. La desinencia de un verbo No, permite... en la página 142 debería decir el verbo. Y dos puntos, modos. Por eso. Claro, pero el recuadro de arriba... Ah, es que no has empezado con como vimos. No había escuchado el como vimos, perdón. Ya, mil disculpas. Modo indicativo sirve para enunciar acciones que tomen por reales No, termina... ciertas... primero todo el recuadro. Perdón que te esté interrumpiendo. Ya. Como vimos, la desinencia de un verbo permite generar distintas terminaciones según el modo, tiempo, persona y número que emplee. Ahora revisaremos en detalle el modo. Ya. Gracias, Michelle. El modo indicativo más nos lees, ahora sí, por favor. ¿Yo? Ya. Sí. Modo indicativo sirve para enunciar acciones que se toman por reales, ciertas objetivas que se pueden utilizar en cualquier tiempo verbal presente para referirnos a acciones actuales. Por ejemplo, Pablo toca guitarra, Andrea canta como solista. Pasado se emplean de dos formas, pretérito perfecto, algo que ocurrió en un momento determinado. Por ejemplo, Pablo compró su guitarra. Pretérito imperfecto, algo que solía pasar antes y que ya no pasa. Antes Andrea cantaba en el coro. Futuro,
Sirve para referirnos a acciones venideras. Pablo se presentará en Argentina. Andrea cantará con él. Listo. Ya, gracias, Michelle. Entonces, una cosita que se podrían anotar, las cámaras no las desactiven, por favor, es que la palabra pretérito, ¿saben qué significa o necesitan aclaración? Aclaración. Aclaración. Ya, entonces anótenselo ahí al lado, yo creo en el libro, teniéndolo al lado va a ser mejor para que les ayude a acordarse. Ponen pretérito, tal cual lo ven escrito así, como palabra esdrújula, pretérito. Si prefieren con lápiz para poder borrarlo, o, bueno, yo lo estoy anotando con lápiz porque no es el libro del colegio, ¿no? Pero ustedes pueden anotarlo con bolígrafo. Pretérito y pongan igual, como en matemáticas, pasado. Ya, entonces, para que se acuerden, siempre que encuentren la palabra que es un poco más rara, pretérito, solamente quiere decir pasado. Pretérito perfecto es pasado perfecto, pretérito imperfecto es pasado imperfecto. ¿Ya? De las acciones que se hicieron antes, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, se cruzan las cosas, ¿no es cierto? Entonces, acabamos de ver, por ejemplo, que las palabras tienen una raíz, una parte que no cambia mucho o que casi no cambia directamente, y las colitas que se pueden ir aumentando para diferentes cosas, ¿no es cierto? Entonces, esas colitas se llamaban desinencias, y muchas colitas podemos aprender a usarlas fijándonos justamente en los modos verbales, que son a grandes rasgos estos tres que nos dice aquí el libro, ¿no? El que nos acaba de leer Michelle, modo indicativo, después modo subjuntivo y el modo imperativo. Ahora, en el subjuntivo vamos a ver que hay dos más, pero primero vamos a escuchar lo que tiene el libro para decirnos. Diana, ¿nos podrías leer, por favor, el modo subjuntivo? Sí, profe. Modo subjuntivo. Sirve para enunciar una acción posible, deseada o incierta. Este modo se conjuga de la siguiente manera. Verbos terminados en ar. Por ejemplo, llamar, llame, llames, llamemos, llamen. Llame. Ojalá me llame mañana. Verbos terminados en er. Por ejemplo, correr, corra, corras, corramos, corran, espero que no corra muy rápido. Verbos terminados en ir, por ejemplo, partir, parta, partas, partamos, partan. Quizás partamos rumbo a México. También se utiliza para dar una orden negativa o positiva cuando es en plural. No vayas tan rápido, en singular. Compren aquí, en plural. Ya. Muchas gracias, Diana. Entonces, sí, lo que nos dice es para enunciar una acción posible, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que quisiera que se anoten aquí mismo en el libro, igual que pretérito, es que hay dos tipos de subjuntivos, ¿ya? Entonces pueden poner tipo 1 y 2 puntos. Es subjuntivo común, se llama. Común. Que se escribe C-O-M-U con tilde y N. Común, ¿ya? Y el tipo 2 es igual subjuntivo, pero se llama hipotético, que se escribe H-I-P-O-T-E-T-I-C-O. Hipotético, con tilde en la E. Hipotético, profe. A ver, se los voy a escribir aquí abajo del título para que sepan cómo se escribe. Hipotético. H-I-P-O-T-E con tilde T-I-C-O. Hipotético. Así. Viene de la palabra hipótesis. ¿Ya? Hipótesis. Cuando te imaginas cosas que son posibles, pero que no han pasado todavía, estás haciendo hipótesis. Entonces, como nos dice aquí lo que nos leyó la Diana, el modo subjuntivo es para las cosas posibles, ¿no ven? Por eso, hipótesis. Por eso, hipotético. ¿Ya? Ahora les voy a explicar en qué consisten un poco estos dos tipos de subjuntivo. Pero primero, fíjense, digamos, la palabra empieza con S, U, B y J, ¿no ven? Subj. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos viendo
el diario, pero también la autobiografía. Hemos dicho que subjetivo viene de sujeto, ¿no es cierto? Si tienen un lenguaje subjetivo es porque están escritos por una persona en particular o un sujeto en particular. El sub de subjuntivo también viene de sujeto, ¿ya? Pero en este caso no quiere decir mi lenguaje de sujeto, del sujeto que soy yo, sino quiere decir desde mi punto de vista. Entonces, el subjuntivo común sirve para expresar deseos. Eso pueden poner. Subjuntivo común, pongan entre paréntesis deseos. Y el subjuntivo hipotético sirve para posibles, digamos, o posibilidades. Pongan posibles. Posibles. Profe, ¿de común qué era? Entre Del común paréntesis. era para deseos. Ah, ya, gracias, profe. Ay, se le ha salido a la Michelle. Voy a aceptar otra vez. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo no vayas tan rápido, estoy expresando mi deseo de que por favor no vayas tan rápido, justamente, ¿no? Entonces, con la palabra vayas estoy utilizando un subjuntivo común, porque sirve para expresar mi deseo. Siempre que lean un subjuntivo, si notan que está diciendo sus deseos, está pidiendo algo, digamos, ese es un subjuntivo común. Pero si estamos haciendo una hipótesis, nos estamos imaginando algo, entonces es el otro. Por ejemplo, yo puedo decir, no vayas tan rápido. Pero también puedo decir, si tú fueras más lento, no te caerías, digamos. ¿Ya? Entonces, el fueras, tenemos vayas, que es en subjuntivo común, y tenemos fueras, que es en subjuntivo hipotético. ¿Ya? Eso de todos modos se repite también en sexto con más complejos ejercicios, entonces poco a poco lo van a ir agarrando, pero lo que me interesa es que sepan que sub de subjuntivo viene de personal, de individual, de sujeto, y que hay estos dos tipos, uno para expresar deseos y otro para expresar cosas que son posibles pero que no han pasado todavía. ¿Ya? Ahora, los deseos y las cosas que son posibles no tienen un tiempo. No son ahora en el presente o mañana o ayer, sino que son simplemente deseos a secas y posibilidades a secas también, ¿ya? ¿A qué quiero llegar? Que, digamos, si se fijan arriba en el modo indicativo, tenemos tiempos, tenemos cosas que pasan en el futuro, en el presente y en el pasado. Pero el modo subjuntivo no tiene tiempo. Siempre va a ser subjuntivo a secas, ¿ya? Si deseamos cosas o si nos imaginamos cosas que no han pasado todavía, nos imaginamos esas cosas, pero sin un tiempo, justamente porque no han pasado todavía, porque son deseos o posibilidades solamente, ¿ya? Entonces, el subjuntivo no tiene tiempo. Pueden anotarse eso más abajo de los tipos. No tiene tiempo. ¿Ya? Ahora, escuchemos el imperativo más, por favor. Emilia, ¿nos lo puedes leer el imperativo? Sí, modo imperativo sirve para expresar una orden o petición. Este modo solo se utiliza en segunda persona singular y en positivo. Cuando la petición es negativa, se utiliza en modo subjuntivo, como vimos en el punto anterior. Compra pan singular, grite más fuerte singular. Ya. Gracias, Emilia. Entonces, aquí lo que tenemos que anotar es que solo se usa en segunda persona, ¿ya? Solo se usa en segunda persona. Profe, ¿Cuál? ¿puedo volver a repetir cómo tenemos que poner, porfa? Repito, no te preocupes. Pongan solo se usa en segunda persona. Ahora, a ver, tú, Emilia, que acabas de leer, ¿cuál es la segunda persona? A ver, te puedo ayudar. Si yo es la primera persona, entonces, ¿cuál sería la segunda? Creo que era Ya. No. Ya. Entonces, después de segunda persona, pongan entre paréntesis tú. Tú, con tilde en la U.
¿Ya? Eso es segunda persona. Para que cuando lean se acuerden además cuál es la segunda. Yo primera, yo es primera, tú es segunda, él o ella es tercera. ¿Ya? Yo, tú, él, ella. Entonces empiezo conmigo mismo o conmigo misma, yo, tú luego y los terceros que están observando, él o ella, tercera persona. Eso en singular o plural. En singular es yo, tú, él o ella y en plural es nosotros o nosotras, vosotros o también puedes decir ustedes en segunda persona y en tercera sería ellos o ellas. ¿Ya? ¿Por qué existe solo en segunda persona el modo imperativo? Porque imperativo viene de dar órdenes, cosas que son obligatorias, digamos. Y no puedes dar una orden a alguien a quien no le estás hablando, digamos. Siempre que le das una orden a alguien, te estás dirigiendo a esa persona y para dirigirte a esa persona directamente le hablas en segunda persona. Entonces, por eso el modo imperativo solo existe en segunda persona. Incluso si me doy órdenes a mí mismo, digamos, yo puedo decir, Joaquín, tienes que barrer más a menudo tu living, digamos. Entonces me estoy hablando a mí mismo, pero para hablarme a mí mismo, de todos modos, hago como si me estuviera hablando en segunda persona, como si fuera otra persona aparte de mí. Siempre van a hablar en segunda persona para dar órdenes, ¿ya? Solo en segunda persona. Y otra cosa que se puede notar es que se parece al subjuntivo de vez en cuando, no siempre, ¿ya? Por ejemplo, no vayas tan rápido. Eso puede ser un favor, una expresión de mi deseo de que no vayas tan rápido, como también puede ser una orden. No vayas tan rápido. Te lo he dicho ya 3 veces, digamos. Puede ser una orden o un deseo, pero siempre es algo que se pide, digamos. Generalmente, si es más amable, si es más suave, es un deseo y es subjuntivo. Si es algo que se nota así que es, haz esto, una orden, entonces es un verbo en modo imperativo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Sí, profe. Ya me alegro. Carla, no sé si me estás escuchando, pero tu cámara, por favor, ¿podrías activarla? Voy a deshabilitar esto. Ahí está deshabilitado. Ya. Entonces, esos son a grandes rasgos los modos que hay. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Y con el paso del tiempo van a ir aprendiendo más y más sobre que el subjuntivo se divide en dos, el común y el hipotético, para deseos y para cosas posibles. ¿Ya? Ahora, vamos a dejar ahí un rato en espera esto que hemos visto de los modos y ahora sí nos vamos a fijar en la pantalla, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, antes de ponerle nombre a los modos verbales, vamos a simplemente tratar de hacer oraciones, inventárnoslas así de la nada, dependiendo de estas preguntas. Digamos, ¿cómo sonaría una oración que describe lo que está pasando? Entonces, por turnos les voy a ir llamando y después vamos a fijarnos qué pasa con los verbos cuando respondemos estas preguntas. ¿Ya? Sí, dime, Diana. La pregunta que está en negrillas, ¿lo copiamos? ¿Cómo usamos los verbos? ¿Estas preguntas quieren copiarlas, dices? No, la que está en negrillas, ¿cómo usamos los verbos? Sí, ese sería como un subtítulo abajo de, o sea, estos dos son el subtítulo, digamos, los que están en negritas. ¿Ya? Uh-huh. Naim, entonces, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya. ¿Cómo suena una oración que describe lo que está pasando? Tú te puedes inventar cualquier cosa que esté pasando. Y te inventas la oración y me la dictas. A ver. No sabes lo que está pasando ahora. Es increíble. Ya, a ver, vamos a... Ahora estoy viendo una película. Ya. ¿Qué parte de lo que me has dicho quisieras que anotemos? Necesitamos algo más corto, no tan largo. Puedes escoger un fragmento de lo que has dicho. Ahora. Ya, desde ahora, ¿no? Ahora... Estoy viendo una peli. Estoy viendo una peli. Ya vamos a hacer con lenguaje subjetivo o informal, porque decimos peli en vez de película. Ya. Ahora estoy viendo una peli.
¿Cuáles son los verbos en esa oración, Naim? Tenemos dos. Estoy, de estar y viendo, de ver. Ya, estoy de estar y viendo de ver, ¿no es cierto? Los voy a poner en negritas y ustedes los pueden encerrar en un color o algo así para que se destaquen igual. Ahora, este verbo que ven aquí, viendo, todos los verbos que terminan en nd, digamos, como viendo, corriendo, durmiendo, esperando, hablando, cocinando, chateando, jugando. Todos esos verbos que terminan en endo, ando, no los vamos a ver todavía. Eso se ve más tarde, pero se llaman gerundios, que no tienen nada que ver con esto de los modos que estamos viendo, ¿ya? Así que vamos a ignorar por un rato este verbo que dice viendo. Pero es bueno que sepan, sí, que viene del verbo ver, ¿no es cierto? Ahora, el que está aquí al lado, estoy, es como dice Naim, del verbo estar, ¿no es cierto? Este verbo sí está conjugado al modo indicativo, ¿ya? Porque describe cosas que están pasando, pero no expresa un deseo, no está imaginándose nada que es posible, no está dándole una orden a nadie, y podría estar en pasado, o en presente, o en futuro. En este caso, como dice ahora, obviamente va a estar en presente. Ahora estoy, ayer estaba, o mañana estaré. Cualquiera de esos tres sería un modo indicativo, ¿ya? Entonces, déjenlo así como les he marcado, y subrayen simplemente este verbo, aparte de encerrar los dos verbos, subrayen este que es de la izquierda, estoy. De tal modo que van a tener subrayado el único verbo que está en el modo indicativo. ¿Ya? Y ahí nos quedamos un rato. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, entonces. ¿Estamos copiando, no, profe? Sí. Emily, ¿me escuchas? ¿Emily? Sí, profe. Ya. Entonces aquí Emily dice, ¿cómo suena una oración que habla de lo que estoy viendo? Igual, en este caso, bueno, aquí también estabas viendo algo, pero invéntate otra oración, Emily, la que tú quieras, y me la dictas. Cualquier cosa, ¿no? Puede ser lo que tú quieras, pero sobre ¿qué se dice? Sobre ver algo, ¿no? Algo que estás viendo. ¿Qué podría ser, Emily? ¿Estoy viendo algo interesante? ¿Qué, perdón? ¿Estoy viendo algo interesante? Ya, estoy viendo algo interesante. Todavía no lo anoten este último, por favor. Todavía no lo anoten. Emily, todavía no desconectes tu micrófono, por favor. Te ruego. Tenemos, si se fijan aquí, tenemos otra vez a repetir exactamente lo mismo que el del ejemplo del Naim. Ahora, en el del Naim estábamos bien porque tenemos un verbo estar. Y la pregunta solo pedía cosas que están pasando. ¿Qué pasa? Estoy viendo una peli. En este caso, la pregunta pide algo que estás viendo. Entonces, el verbo ver tendría que estar en modo indicativo. Y aquí el verbo ver está en esta otra forma rara que les he dicho que todavía no se va a ver en quinto de primaria, que es el gerundio. Entonces, necesitamos otra oración en la que el verbo ver no esté con esta terminación rara nd, digamos. Por favor, Emily. ¿Puedes darle un nuevo intento, por favor? ¿Qué sería, Emily? ¿Qué se te ocurre? Yo. Mi hermana Un se va ratito, un ratito. viendo. Un ratito, Franco. ¿Qué dices, Emily? Mi hermana se va viendo algo interesante. Ya, tenemos otra vez el mismo problema, Emily. Estaba viendo. Lo que quiero es que utilices este verbo. Está bien que lo utilices, pero no lo escribas así. Busca una manera de que no lo tengas que escribir como viendo, sino, por ejemplo, como yo veo, yo veía, ese tipo de cosas. Yo. Espérame, Franco, por favor. Estamos un rato en el turno de la...
Mi hermano y yo estamos viendo. Sin viendo, sin viendo. Dale un intento más, José. Emily, no te preocupes. Franco, por favor, silencio. Un ratito, Franco. ¿Qué dices, Emily? Antes de la tarde, mi hermana y yo veíamos una serie. Ya, genial, ese sí está bien. Entonces, antes de la tarde, coma tendría que ser. Mi hermana y yo veíamos una serie. Sí, profe. Ya, una serie. Punto. Ya. Entonces, en esta oración que me acabas de dar, Emily, ¿dónde está el verbo? Lo mismo que al Naim. Veíamos. Veíamos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, en este caso solo tenemos ese verbo, no hay más en toda la oración. Subrayamos, o perdón, encerramos con color o resaltamos la palabra veíamos, ¿ya? Entonces aquí tienen un verbo que otra vez está en modo indicativo, ¿ya? Fíjense la diferencia, justo la confusión que ha tenido al principio la Emily es buena para que podamos ver. Si escriben así, viendo, caminando, respirando, comiendo, todas esas formas de verbo que terminan en endo, no son indicativos, ¿ya? Es bueno que podamos ahorita distinguir para que sepan que esa no es indicativo, ¿ya? Yo. Espérame, Franco, vamos a ver si te toca después. Le toca primero al Una Julián. pregunta. Dime, Franco. ¿Cuántos turnos faltan para que me toque? No sé. Faltan 2 y el siguiente va a ser el tuyo. El tercero va a ser el tuyo, desde acá. Julián, ¿me escuchas? Julián. Julián. ¿Profe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, entonces tu turno. ¿Cómo suena una oración que pide un favor? A ver, dame una oración en la que estés pidiendo algo, por favor. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Ya no me haga participar. ¿Ya no me haga participar? ¿Sí, está bien? Ya ve. Entonces voy a poner un favor. Ya no me haga participar. Profe, estoy copiando. Copien, no se preocupen. Esto lo va a mandar el PDF, ¿verdad? Sí, se los voy, o sea, ya les mandé con los huecos para que completemos y les voy a mandar con los huecos completados. Y la clase está grabada, toda la cuestión. Julián, en tu oración que me has dado, un favor, ya no me haga participar. ¿Cuál es el verbo? Participar. Ya, tienes 2 tú también, igual que el Naim. Entonces, ¿cuál es el otro? Haga. De Haga, ajá, exacto. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el primero. Vamos a marcar los 2 primero. Haga, participar. Ahora, esto sí tendrían que acordarse. ¿Cómo es un verbo en infinitivo? ¿En este conjugador? Ajá, exacto, Nicole, que no está conjugado. Los verbos cuando no están conjugados, cuando están desactivados, digamos, se llaman infinitivos. ¿Y cómo son esos verbos? ¿Cómo terminan? Vivo. No. En ar, en er, en ir. Exacto, Nicole, está bien. En ar, ir, como aquí tenemos, por ejemplo, participar, ¿no es cierto? Entonces, otra vez vamos a separar, digamos. Como aquí en el primer ejercicio hemos hecho que viendo no nos interesa, en este caso, participar no nos interesa porque está en infinitivo, sin conjugar, digamos, ¿no? Cuando tenemos modos verbales, sí o sí estamos hablando de verbos conjugados. Entonces, si está en infinitivo, no nos interesa. Lo único que tenemos que hacer entonces es subrayar el que sí nos importa en este caso. Haga. Ahora, ¿cuál sería el verbo en infinitivo de haga, Julián? Hacer. Hacer, exacto. Entonces, aquí se pueden fijar cómo se ve el verbo hacer conjugado al modo subjuntivo, porque estás pidiendo un favor, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos. Ahora vamos a aumentar un detallito más,
¿Ya? Aquí atrás de cada oración pongan primero aquí modo indicativo. Y aquí abajo del ejercicio de la Naim, o perdón, al lado pongan modo La indicativo. profe, venga, profe. ¿Qué, perdón? ¿Qué pasó? No he escuchado, perdón. Y aquí pongan modo subjuntivo. ¿Ya? Ahí. Entonces, si les ayuda, ahorita vamos a completar 2 ejercicios más. Si les ayuda, en vez de acordarse, digamos, el nombre del modo específicamente, piensen en para qué sirven, digamos. Para decir las cosas que ocurren frente a ustedes o las cosas que están viendo, utilizan un modo indicativo para describir las cosas tal cual son. Para pedir un favor, utilizan el modo subjuntivo. Pero a veces es mejor pensar en pedir un favor que en acordarse del nombre en modo subjuntivo. Entonces, primero piensen en cómo se dice una oración para pedir un favor y después en esa oración nos fijamos en los verbos y así vamos a poder descubrir cómo se ve un verbo cuando está en modo subjuntivo. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a los siguientes 2. Marco, ¿me escuchas? Aquí estoy. Ya. Entonces, ¿cómo suena Hola, una oración que da una orden, Marco? Dame una orden en una oración. Ok, no sé, profe. Ordena tu cuarto. Ya. No sé. Sí, está bien. Ordena tu cuarto. Entonces, ¿cuál es el verbo en tu oración, Marco? Lo mismo que todos. Ordenar, profe. Ordenar, claro, pero aquí tal como está conjugado, bueno, lo vamos a poner en negrito. Ordena. Ordena, ¿no es cierto? Fíjense, lo que les decía del modo imperativo, que es para dar órdenes, es que solo se puede dar a segunda persona, ¿no es cierto? Ahora, si yo digo, ¿cómo te sientes tú, Marco? Ese tú es con tilde. Pero si yo digo, ¿cómo está tu cuarto? Ese otro tú se refiere a su cuarto, no a él directamente. Entonces, es sin tilde. Este sería sin tilde, ¿ya? Pero de todos modos me estoy refiriendo a alguien en segunda persona. Si el Marco me dice esto, me está hablando a mí directamente en segunda persona. Ordena tu cuarto. Y este verbo, ordena, que viene de ordenar, como dice el Marco, así es como se vería el verbo conjugado al modo imperativo. Entonces aquí pueden poner modo imperativo. ¿Ya? Ahora, si aquí pusiéramos, por favor... ¿Puedo ordena... volver adelante? Puedo volver al anterior. Espérame solo un segundito. Si aquí pusiéramos, por favor, ordena tu cuarto, sería un poco más amable y podría parecer simplemente que estoy expresando un deseo. Pidiendo un favor se expresa un deseo, ¿no es cierto? Entonces, puede sonar igual el subjuntivo, ¿ya? El imperativo y el subjuntivo a veces se pueden confundir. En ese caso, solo tienen que prestar atención al tono. Si es más amable, mejor ponerle subjuntivo. Si es más así firme, autoritario, entonces mejor ponerle imperativo. Ahora sí vuelvo un rato. Espérenme, vamos a fijarnos en la pregunta para ganar tiempo. Franco, ¿cómo suena una oración que dice ¿de qué tengo ganas? Tengo ganas de bailar, tengo ganas de jugar y otras cosas. Sí, pero dímelo sin usar las palabras tengo ganas de, porque si te fijas en todas esas estás usando infinitivos, bailar, comer, no nos sirve. Necesitamos tener otras conjugaciones. Entonces, intenta lo mismo, pero sin decir tengo ganas de. Quiero. Quiero también, pero quiero nos va a llevar al mismo problema, porque vamos a decir quiero bailar, quiero comer, y otra vez estamos usando puros infinitivos. A ver, ¿de qué manera puedes hacer la misma oración, o sea, decir el mismo mensaje, Franco, pero usando otras formas del verbo? Hoy amanecí bien para hacer muchas cosas. Ya. No, de todos modos. A ver, espérame, Diana, un ratito. Vamos a darle unas chances al Franco, porque estaba bien ansioso de su turno.
Franco, ¿con Pobre qué? Franco. Vamos a ir paso a paso para que la logres. Mira, ¿con qué verbos puedes expresar cosas que deseas? Por ejemplo, puede ser, Yo quiero, yo deseo, yo sí, digamos, yo deseo, yo quiero, puede ser yo ambiciono, necesito. adoro. Adoro ya se va por otro lado, ¿no? Es como ¿qué sentimiento tienes por algo? Yo adoro mi celular, yo adoro esta chompa, yo adoro a mi perrito. No nos vamos a ir en los sentimientos, solamente como voluntad, deseo de algo, ¿ya? Entonces, está bien, podemos decir yo deseo o yo quiero. Ahora, si dices yo deseo o yo quiero, estás usando el verbo como aquí lo ha hecho el Naim, modo indicativo. Entonces, lo que queremos es salirnos de eso. Queremos que ese mismo verbo suene de otra manera. Entonces, solo ese verbo trata de decirlo de otra forma. Yo creo que, aunque no hayas llevado antes el modo subjuntivo, sí sabemos todos usar el lenguaje porque lo aprendemos inconscientemente. Entonces, pensá, ¿cómo puedo usar la palabra querer para expresar mi deseo, pero sin decir querer o sin decir quiero? ¿Qué otra forma puedes usar? ¿Puedo usar queremos? Queremos también está bien, sí. Si son varias personas, ¿Puedo también usarlo? está bien. Sí, Yo y mi hermano queremos un celular de último modelo. Ahí está. ya. Todavía no lo hemos logrado, Franco, pero vamos a ver, mira. Me tocó la más difícil. La, porque- la- la- la regla de como etiqueta de buena conducta es que primero tienes que decir la otra persona y tú vas al final. Entonces no se dice yo y mi hermano, se dice mi hermano y yo. bueno, ¿Ya? ah, Bueno, eso no era el problema, solo de paso te lo corrijo. Mi hermano y yo queremos, dices, ¿no? Ahora, es que el problema es que estamos en la clase de modos verbales. Queremos es para lo que hablábamos con la Emilia más temprano, personas. Yo, tú, él o ella. Y en este caso queremos, ¿quiénes queremos? Si son tu hermano y tú, entonces nosotros queremos. Primera persona, solo que plural. Pero eso no es lo que estamos viendo, no estamos fijándonos en persona, sino en modo. Entonces, a ver, otra forma. Estás cerca, estás muy cerca, Franco. Imagínate ya, tu hermano y tú quieren el último celular, ¿no es cierto? Entonces están rogándole a tu papá, digamos, o a tu mamá que les compren ese celular. Entonces, por favor, papá, mi hermano y yo, ¿qué se diría? anulamos ese celular. ¿Qué dices? Anulamos. Anulamos. Mm, No. Seguí usando el verbo querer, está bien, nos quedaremos en ese verbo, solo que no se puede decir quiero, no se puede decir queremos. Queremos es lo mismo que quiero, solo que para varias personas. Por eso no está bien todavía. Entonces, ¿qué otra forma puedes usar del verbo querer para que sea expresión de deseo? Empieza con ki. Ya, creo que no lo logramos. A ver, levanten las manos. ¿Quién quiere ayudarle al Franco? Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. A ver, Nicole. Profe, subí Quisiéramos, exacto. Ah, el verbo pasado. Quisiéramos. No, esto no es pasado. Se parece al verbo, Ah, el verbo futuro. se parece al verbo quisimos o quiso, que sería pasado, pero no. Otra vez, no nos estamos fijando en el tiempo, no nos estamos fijando en la persona, nos estamos fijando en el modo. Son como diferentes aspectos del verbo, ¿ya? Tiempo y persona no nos interesan ahorita, solo el modo. Entonces, mi hermano y yo quisiéramos el último celular, vamos a poner, ¿ya? Digamos. iPhone 3. ¿Qué me dices, perdón?
El iPhone 3. 11. Ah, sí, perdón, el 11. O el último Apple Watch, digamos. No sé, quieres la última tecnología del momento. Y para expresar que quieres eso, tienes que decir quisiéramos. Si no fueran tu hermano y tú, si solo fueras tú, tendrías que decir yo quisiera. Se quedaría aquí, digamos. Yo quisiera, y no tendrías que poner tilde en la E. Yo quisiera el último celular. Si empezara desde aquí simplemente. Como son tu hermano y tú, son dos personas, entonces quisiéramos. Entonces, aunque son diferentes aspectos, el tiempo y la persona, se cruzan igual con el modo. Por eso estamos tratando de juntar las cosas. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuál es el verbo entonces en tu oración, Franco? En todas estas palabras, ¿cuál palabra es un verbo? Eso es lo que pregunto. Quisiéramos. Quisiéramos. Entonces tenemos que resaltar esta palabra, igual que en los otros ejercicios, y ponernos al lado de la oración entre paréntesis, modo subjuntivo. ¿Ya? Ahora, fíjense, aquí dice quisiéramos. Pero, por ejemplo, también puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir, a ver, los voy a anotar abajo, miren. Digamos que alguien me pregunta, ¿tú crees que el Franco quiera el iPhone 11? Y yo puedo decir, no, Tiene mejor. no creo que lo quiera. Quiere el Huawei P20. No sé, no conozco los modelos, pero imaginemos esto. E40, el último que ha salido de Huawei es ese. Ah, ya, saben mucho de celulares. Ya, P40. Entonces, no creo que lo quiera. En este caso, fíjense, estoy diciendo quiera. Esta forma también es un subjuntivo. Pero es un subjuntivo igual que el subjuntivo que hemos visto aquí de haga. Cuando el Julián me ha pedido que ya no lo haga participar, que es un favor que no le voy a poder cumplir, aquí decimos quiera. Ahí se puede notar que podemos conjugar el verbo querer en dos subjuntivos diferentes. Justo les he dicho que hay dos tipos, ¿no es cierto? Este de aquí, modo subjuntivo quisiéramos, es el subjuntivo hipotético. ¿Ya? Y en este caso, ¿qué modo subjuntivo sería, Franco? Les he dicho dos. El subjuntivo hipotético, ¿y cuál era el otro? ¿Lo has anotado? ¿Estás escuchando? Te escucho. ¿Indicativo? No. Modo subjuntivo. A ver, ¿quién quiere ayudarle al Franco? Nicole. Subjuntivo común y subjuntivo hipotético. Ajá, común, porque ya hemos anotado arriba el hipotético. Entonces, fíjense, aquí van a poder ver, así se ve un verbo cuando está en modo subjuntivo hipotético. Quisiéramos. Y así se ve un verbo cuando está en modo subjuntivo común. ¿Ya? Bien, Nicole, gracias. Esos son los modos. ¿Hasta ahí más o menos se están agarrando o todavía hay problemas? Yo sigo Hola. copiando. ¿Siguen copiando? Sí. Ya, está bien, copien. Profe, ¿copiamos esos dos ejemplos? Sí, copien los dos para que así puedan ver que hay dos subjuntivos diferentes. El de arriba, el de acá, de haga participar, también sería común, por si acaso. Aquí también le pueden poner común. Espérenme, ¿qué venía después? Ya.
Profe, tiene que subrayar las palabras. No, en el caso donde hemos subrayado es cuando teníamos dos verbos para saber cuál es el que nos interesa, digamos. Ahí va. En estos, como solo hay un verbo, no necesitamos subrayar. Ahí ¿Ya? no es profe. Ujú. Ya. ¿Podemos continuar? ¿Todavía no? Sí, profesor. Ya, denle, denle. Mientras, aprovechando que me están escuchando, voy a anotar aquí abajo, pero no copien, solamente es observación de los controles. El verbo caer en pasado es, digamos, cayó, ¿no es cierto? Pero es con Y, por favor, fíjense, con Y. No está bien escribir cayó con ella. Con el callo con ella es el callo que sale en las manos o... Ajá, y ese no tiene tilde, es así, callo. Entonces, si ponen cayó como pasado de caer, está mal si tiene ella y está bien si tiene Y. ¿Ya? Eso era una cosa que quería corregirles. Otra que he visto es iba, del verbo ir en pasado. No se dice iba con H, se dice iba simplemente, sin H. ¿Ya? Entonces, esta H está mal y esta L está mal. Ahora sí podemos continuar. Ya. No, profe. ¡No! No todavía. Ya, un minutito más. Apuren, porfa. A ver, les voy a ir haciendo las preguntas que planeaba para aprovechar el tiempo mientras copia. Ignacio, ¿me escuchas? Profe, ¿Qué tal, Ignacio? Una pregunta. ¿Qué quería decir la diferencia, o sea, qué significaba verbos copulativos y verbos no copulativos? los verbos copulativos, a ver, mm, los verbos copulativos significan, el verbo copulativo significa, ¿Cuáles eran, si no? ¿Cuáles eran los verbos copulativos, Ignacio? Oh, no. Ha oído Se de... salió, profe, Se pone nervioso y se sale. se salió. Y los verbos copulativos eran ser, estar y que, no, que parecer. Ser, estar y parecer, Franco, está bien. Ser, estar y parecer. Y los no copulativos eran todos los demás. Todos los demás, menos esos Todos los periódicos, menos demás, esos. profe. No puedo creer que no se lo hayas. Ajá. Ahora, sí, es fácil de recordar, pero ¿para qué nos sirve ahora? A ver, ¿quién se quiere animar a decirnos para qué sirve? Para hacer verbo. O sea, porque yo pienso, ya bueno, ahora sé cuáles son los copulativos y los no copulativos,
¿Y de qué rayos me sirve esto, digamos? Entonces, ¿para qué les sirve? ¿Cuál puede ser la utilidad? ¿Se les ocurre algo o no tanto? ¿No? Ya. A ver, vamos entonces a la siguiente. Ay, no está pasando nada. Y ahora sí. Entonces, el Ignacio ya volvió. Le vamos a responder para que no se olvide los verbos copulativos. Entonces, copulativos y no copulativos, ya se acuerdan cuáles son. Y nos sirve para saber cuáles verbos están expresando una acción y cuáles verbos están expresando un estado o una forma de ser. ¿Ya? Ignacio, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Profe, se me cortó el internet. Ya, está bien. Ignacio, por favor, ¿Probables? necesito que te acuerdes. Los copulativos son ser, ¿Cuáles son estar y los verbos parecer. copulativos? ¿Cuáles son, Ignacio? Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Sí, bien, Ignacio. Ser, estar y parecer. ¿Y todos los demás qué serían? Verbos no copulativos. Ajá, exacto. Sí, bien. Entonces, lo que les estaba diciendo, mientras se te cortó, se han acordado los demás también de cuáles son copulativos y no copulativos. Copulativos sirven para expresar estados o formas de ser de las cosas. Y los no copulativos, perdón, esto tiene que estar así, digamos, ¿no? Y los no copulativos son los que expresan de verdad acciones, cosas que se hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir con el mismo mensaje en realidad, sin cambiar la idea general de la oración, mi amigo caminó hasta el cansancio o mi amigo está cansado. En el segundo caso estoy diciendo un estado, cómo se encuentra mi amigo. Y en el primer caso estoy diciendo qué ha hecho mi amigo para encontrarse en ese estado. Entonces aquí tengo un verbo que es no copulativo y aquí un verbo que es copulativo. Eso nos va a servir, por ejemplo, cuando, discúlpenme, voy a volver un poco atrás. Cuando vemos estos casos, digamos, estoy viendo una peli. Como pueden ver, hay dos verbos que están lado a lado. A veces se utilizan dos verbos en una pareja, digamos, para hacer una expresión que es una sola acción, digamos. Si yo digo estoy viendo una peli, es porque todavía estoy realizando esa acción ahora mientras te lo digo. No es como estaba viendo, ¿no es cierto? Pero este verbo estar, entonces no significa que estoy realizando una acción. La acción está acá, en viendo. Y ese de acá expresa que la acción que te digo es el estado en el que me encuentro ahorita, digamos, ¿no? Estoy viendo. Entonces, por ejemplo, ahí se combinan dos verbos y el primero va a ser un verbo copulativo, por ejemplo. ¿Les estoy confundiendo mucho o se entiende más o menos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Se Entonces- entiende perfectamente. Ya, me alegro, me alegro. Ay, la pobre Michelle cada rato se le está desconectando. Además, como nos ha hecho recuerdo el mismo libro, sabemos que hay raíz y hay desinencias, ¿no es cierto? Y para que se acuerden, aquí entre paréntesis se los he puesto la definición, entre paréntesis de aclaración. Raíz es una parte que no cambia o que si es que cambia, cambia muy poquito y las desinencias van a ser todas las formas de cambiar. Entonces, cuando estamos viendo modos verbales, estamos aprendiendo desinencias, estamos aprendiendo pequeñas formas de cambiar el verbo aparte de la raíz, que es la que se queda fija, digamos, ¿ya? Cuando un verbo se llama regular, la raíz no cambia nada. Cuando es irregular, cambia un poquito, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir, caminar es en infinitivo, caminó, caminamos, caminabas, caminaré, caminemos, camina como orden. Y en todas esas formas que les acabo de decir, el principio, camin, digamos, C-A-M-I-N, hasta acá, todo esto que no cambia es la raíz. Y todas las desinencias que le hemos puesto son por diferentes razones, algunas de ellas por el modo verbal. ¿Ya? Para que tengan la idea de cómo se cruzan estas ideas que estamos aprendiendo
y no están separadas, se relacionan entre sí. Para que puedan usar bien los verbos, van a tener que acordarse todas a la vez y poder relacionarlas. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos todo bien? Sí, profesor. Ya, Yes, continuemos. Entonces, siguiente. Ahora nos vamos a fijar en quién habla y de qué se habla. Respondiendo las mismas preguntas. ¿Tenemos que copiar? Sí, el siguiente lo tienen que copiar, pero lo que pueden hacer es dejarse el espacio que creen que haga falta para continuar y vamos a completar estas oraciones. ¿Está bien? En estas oraciones no hay nada que escribir, por si acaso solamente vamos a encerrar en un círculo la opción que sea correcta, igual por turnos, ¿ya? Entonces, ¿quién podría haber dicho las siguientes oraciones? ¿Ya? En este caso nos tocaría José. José, en la primera dice, estoy apurado por llegar a mi casa. ¿Quién podría haber dicho eso entre estas opciones que tienes aquí abajo? ¿Ellos, ella, él o nosotros? Nosotros. Piénsalo bien, José, te estás equivocando. Estoy apurado por llegar a mi casa. Naim, un ratito, por favor. El Ya. profe. Sí, José, con ayuda del Naim, pero él, esa sería la respuesta correcta. Entonces, encierren en un círculo o resalten la opción correcta, él. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque aquí en ningún lugar ha dicho yo estoy apurado. Pero otra vez los verbos nos dan otros datos. En este caso la conjugación otra vez. Yo estoy, porque así se conjuga el verbo cuando yo estoy. Si dijera de otra persona, digamos ella, tendría que decir está. Y para variar también tendría que decir está apurada. Si dijera nosotros, tendría que decir estamos apurados. Y si dijéramos de ellos, tendría que decir están apurados. ¿Ya? En este caso, ¿quién habla? Es nuestra pregunta. Está hablando de sí mismo él. Yo estoy apurado. ¿Ya? Vamos al siguiente. Carla, ¿me escuchas? Carla. Carla. Ya vamos a pasar, Carla. Si me escuchas, avísame para que te podamos dar tu turno pendiente. Nicole, ¿me escuchas? Nicole. Sí, perdón. Ya, está bien. Me dan mucho miedo los murciélagos. ¿Quién dice eso? Entre las opciones que tienes aquí abajo igual. Profe, ¿yo puedo decir? Espérame, Marco, por favor, un ratito. Ahora, Nicole, hay que tener en cuenta esto, digamos. Aquí sería yo, pero estamos anotando él porque es desde tu punto de vista, digamos. Tú estás leyendo esta oración, entonces tú no eres yo el que dice que está apurado. Entonces, para ti ese yo es él. Es un poco confuso, pero así es, ¿no? Y en este caso pasaría algo parecido. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Nicole. O no, creo que no lo encuentro, Nicole. Ah, ahí estás. Nicole, por favor, respóndenos. A ver, Marco, ¿qué querías decir? Él. Ok, profe. Bueno, la Nicole ya dijo. Él. Que Sí. viva. ¿What? Entonces, otra vez. Él está diciendo de sí mismo, ¿no es cierto? A mí me dan mucho miedo los murciélagos. Y para nosotros que leemos la oración, ese yo es él, digamos. Él dice que le dan mucho miedo los murciélagos. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al siguiente. Quisiera que te vayas lejos, muy lejos de aquí. ¿Quién podría haber dicho eso? Michelle, ¿me escuchas?
Michelle. Oh, no, Michelle, por favor, contéstame. Ya. Diana. ¿Quién dice eso? Él. Ajá. ¿Y sobre quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿A ella? No sabemos a quién. No es esa, no es esa. ¿Cuál es la respuesta? ¿Yo? No, porque no. Les decía, digamos, si estás pidiéndole un favor a alguien, no te lo pides a ti mismo, digamos. Se lo pides a alguien. ¿En qué persona? Se ha roto mi Entonces lápiz. sería... ¿Cuál sería? Tú. Sí. Correcto. Tú. Entonces, otra vez, el verbo nos va a avisar a quién se dirige, quién está hablando, y lo que nos va a interesar ahora en los modos es en qué tono nos está hablando, ¿ya? Es decir, está diciendo lo que ve, está dando una orden, o está pidiendo un favor amablemente, está imaginándose cosas. Eso se refiere al tono, ¿ya? Entonces, cuando nos fijamos en las cosas que hemos visto sobre el verbo, estamos viendo que puede darnos una acción o puede darnos un estado de las cosas y que puede darnos también la persona que está hablando y la persona a la que se está dirigiendo, pero además el tono, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos con el modo verbal. El tono con el que se refiere a otra persona, digamos. ¿Se entiende hasta ahí? Yes. Yes. Ok. Entonces, vamos a la siguiente. Ah, no. Ahora sí, vamos al libro, por favor. Entonces, en la siguiente página, la 143. Y vamos a ejercitar los modos verbales que hemos estado Tenemos que ir a la hablando. página 53, ¿verdad, profe? Sí, 143. En el ejercicio 1 dice, escribimos oraciones con los verbos y modos indicados. Entonces nos pide un modo y tenemos que utilizar el verbo así, como con el modo que nos pide, ¿ya? Y con cualquier tiempo verbal quiere decir que en pasado, en presente, en futuro no nos interesa. Lo mismo va a pasar con la persona. Puede ser yo, tú, él, no importa. Como estamos hablando del tono, es decir, del modo verbal, puede ser el tiempo que ustedes gusten. Entonces aquí, digamos, en el primero dice pelear y tienen que escribirlo en indicativo, en subjuntivo y en imperativo. Ya dentro de una oración, lo mismo que hemos estado haciendo y ahorita les voy a llamar para ver cómo lo han completado. Profe, ¿yo puedo decir una de imperativo? ¿Con cuál verbo quieres decir? ¡Juan, compra pan! Compra pan. Ya, sí, está bien. ¡Juan, compra pan! Y si digamos yo digo, no te olvides de comprar pan, ¿cuál sería el verbo que estoy usando en imperativo? Compra. Olvides. Olvides, ajá. Pero estoy aumentando algo que es negativo, digamos. No es olvídate de comprar pan, sino no te olvides de comprar pan. Pero bueno, ya. Entonces completen y les voy a ir llamando. Michelle, ¿ahora sí me escuchas? ¿O no hay nada? Michelle. ¿Sí, prof? Estamos en los ejercicios de la 143, conjugando los No verbos. sé, profe, ¿puede ayudarnos?
Ya, está bien, les ayudo. Conjugando los verbos que indica ahí al modo que pide. De cada verbo pide 3 modos. Indicativo, Hola. subjuntivo, imperativo. Entonces, el indicativo, como nos han leído al principio, es para decir las cosas que estamos observando. Por ejemplo, el Naim nos ha dado algo así en su primer ejemplo, que era, ahora estoy viendo una peli. El verbo estar está en modo indicativo. Entonces, así, cuando nos pide aquí indicativo en la 143, así es como lo tenemos que conjugar, solo que no es verbo estar en este caso, sino el verbo pelear. Entonces, ¿qué podrías decir, Michelle, utilizando el verbo pelear en modo indicativo? Michelle. Michelle. Sí, prof. ¿Qué podrías decir utilizando el verbo pelear en modo indicativo? El verbo pelear. Indicativo. Sí. ¿Cómo podría? Dale, perdón. No, no te mutees, Michelle, por favor. Estoy notando que sale harto la opción de, digamos, estoy viendo, estoy comiendo, estoy... es bien frecuente que usemos eso aquí, digamos, en La Paz, por nuestra forma de usar el español, pero traten de evitar eso para el ejercicio. Ya no utilicen 2 verbos al lado, estoy viendo, estoy peleando. No, traten de usar solo el verbo suelto, pelear, en modo indicativo. Entonces, aquí estaba bien, hemos contado ya con los 2 verbos, estoy viendo, pero ¿cómo podría ser utilizando solo uno? Michelle no nos contesta, a ver, vamos a pasar a... Diana ya nos respondió. Emilia, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo usarías el verbo pelear en modo indicativo, Emilia? ¿Quién soy yo? Te puedo preguntar, digamos, imaginemos que todavía no es la cuarentena y tienen su descanso en el patio del colegio. Entonces, yo te pregunto, ¿qué pasó entre Ricardo Cano y Franco Mendieta? Sí, profe. Ahorita, Franco, estamos. Ricardo y Franco se están peleando. Ya. Están peleando, claro, pero Falta motivo. lo que les decía Emilia es, por favor, traten de no usar el verbo peleando, viendo, comiendo, porque es común que lo usemos en español de La Paz, pero hay que tratar de usar solo el verbo pelear, sin otro verbo al lado. ¿Cómo podrías decirme de otra forma eso, entonces? Y Ricardo y Franco empezaron a pelear. Empezaron es un verbo. Estás casi, Emilia, porque has conjugado bien al indicativo, pero no el verbo pelear, sino el verbo empezar. Entonces, tienes que hacer lo mismo que hiciste con empezaron, pero con el verbo pelear. Ricardo y Franco No importa si es en el pasado, no, eso no influye. Está bien, digamos. ya. Ricardo y Franco estaban peleando. ¡Ay, no! Sí. Sin empezaron y sin estaban, digamos. Solo la palabra pelear, digamos en pasado, puedes decir, porque es algo que ocurrió. Entonces, Ricardo y Franco, ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Vamos a sumar. ¿Qué hicieron, Emilia?
Puedo decir comieron, jugaron, Lo vamos a y al todo. final de todo, ¿cómo se dice pelear en pasado y para dos personas, Ricardo y Franco? Pelearon. Sí, pelearon. Aunque bueno, no, creo que me lo ha dicho Franco. Pelearon. También podríamos decir en presente pelean. Pero en ese caso, como nos dice la instrucción, utilizamos cualquier tiempo verbal. No importa si es pasado, pelearon, o presente, pelean ahora, o pelearán. Lo importante es, traten de usar solo ese verbo suelto, sin decir estaban peleando, fueron a pelear. En el ejercicio que estamos tratando de hacer para aprender los modos verbales, traten de no usar dos verbos juntos. Como pueden ver aquí en el ejercicio que hemos hecho antes, puede pasar, es bien frecuente todo el rato usar dos verbos al lado para decir algo. En este caso vamos a tratar de usar solo un verbo suelto, el que dice ahí en la instrucción, para conjugarlo bien al modo que nos pide. Entonces, digamos, Franco y Ricardo pelearon en el descanso. Y en ese caso estaríamos usando bien el modo indicativo. ¿Ya? ¿Me puede explicar por qué? Porque, digamos, si yo pongo, a ver, espera, voy a buscar una página donde tenga más espacio. Aquí teníamos espacio. Vamos a poner, por ejemplo, los dos ejercicios, los dos ejemplos, las dos respuestas que nos ha dado la Emilia. Ricardo y Franco Se pelean. empezaron a pelear. O podemos poner Ricardo y Franco estaban peleando. Ninguno de estos dos nos sirve, eso es lo que estoy tratando de decirles. Ah, profe, ya estaba a punto de copiar. No, me acaba de explicar pedir el Franco que les explique por qué no queremos, por qué estaría bien decir pelearon, ¿ya? En este caso no nos sirve porque el verbo pelear sigue en infinitivo. La Nicole nos ha dicho, los infinitivos son verbos que no están conjugados y terminan en el ar, er o ir. Aquí tenemos ar, pelear. Tal cual en la instrucción, si te fijas, el primer punto dice pelear. Entonces, no queremos verbos sin conjugar. Y aquí no hemos logrado conjugar el verbo que teníamos que conjugar. Por eso no nos sirve este ejemplo. Pero tendríamos que conjugar pelear como esta palabra, empezaron, y con eso ya tendríamos lo que queríamos. Por esa razón este no estaría bien Franco, el primero. El segundo, porque aquí tenemos peleando. Y en este caso estamos usando algo que les dije, no se ve todavía en quinto, que es el gerundio. Peleando, aquí decía viendo. Esta terminación con ND ¿Qué es o. gerundio? El gerundio es esta forma de usar el verbo con ND o. Yo estoy corriendo, yo estoy caminando, yo estoy viendo, yo estoy viviendo. Todas esas formas de decir endo, que es bien común usar en La Paz, por ejemplo, no es uno de los modos verbales que estamos viendo, es el gerundio. Eso es aparte. Entonces, por eso no nos sirve tampoco este. Por eso les digo, traten de usar el verbo que les ha pedido la instrucción, digamos aquí pelear, suelto, sin usarlo al lado de otros verbos. Aquí, por ejemplo, está al lado de estar, aquí está al lado de empezar. Tenemos que usarlo suelto. Entonces, como ninguno de estos dos está bien, tenemos que usarlo suelto. Podemos poner ahora sí, Ricardo y Franco pelearon. ¿Pelean? También podemos decir, como decía el Marco, y también dijo más Pelearon. creo, se pelearon, puede ser. Está bien, pelearon o se pelearon, cualquiera de los dos, pero en este caso solo tenemos el verbo suelto. Fíjense, en esta oración no hay más que un verbo. Y por esa razón sí estaría bien. Y este sí es un verbo, el verbo pelear, en modo indicativo. ¿En qué tiempo? En pasado, pero como nos dice la instrucción, podemos usar el tiempo que queramos. Eso no es problema. Porque no estamos viendo el tiempo. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. ¿La oración de Ricardo y Franco pelean en el descanso está bien también? Ajá, por lo que dice la instrucción. Utilizamos cualquier tiempo verbal. Si es presente, pelean, también está bien. Como nos estamos fijando en modos verbales, no importa el tiempo que utilicemos. ¿Ya?
Además, por lo que les decía más temprano, el indicativo tiene tiempos, presente, pasado y futuro, pero los otros dos, el subjuntivo y el imperativo, directamente no tienen tiempos. Porque cuando te imaginas algo que todavía no ha pasado, como todavía no ha pasado, no tiene un tiempo. No es que ha pasado antes o después o más tarde o ahora. Por eso no tiene un tiempo. Entonces, solo en el indicativo van a poder pensar en qué tiempo, digamos, presente, pasado o futuro. En los otros directamente no van a tener esa opción. ¿Ya? Vamos al siguiente entonces. El subjuntivo de pelear. Vamos a hacer uno de cada uno de los tres modos, pero de diferentes verbos, ¿ya? Para que ustedes completen por su cuenta también y me manden eso. Ahora vamos a pedir el subjuntivo de conocer, ¿ya? Y en este caso, a ver, estábamos con Emilia y ahora vamos a ir con Naim. Naim, ¿cómo sería el subjuntivo de conocer en tu oración? El subjuntivo de conocer. Subjuntivo de conocer. A ver, déjeme pensar un ratito, profe. Dale, dale. Si te ayuda, aquí tienes en la pantalla dos ejemplos de subjuntivos con el verbo querer. Mira, quisiéramos o quiera. Entonces, algo parecido tienes que hacer con el verbo conocer. Conozca. Conozca está bien. Sí, conozca está bien. Ahora ponlo en una oración, digamos. Espero que usted conozca la mejor atracción del parque. Ya, genial. Entonces, espero que usted conozca, con Z, conozca la mejor atracción. Esto lo anotan en el libro, ¿no? Por si acaso, yo estoy poniéndolo aquí para que puedan verlo, pero tienen espacio en el libro para anotar esto. Del parque. Punto. El verbo que nos está interesando acá es conocer. Y aquí está bien conjugado al, ¿qué se dice? Al subjuntivo. Ahora, si te pregunto algo extra, Naim, aquí tenemos dos ejemplos de subjuntivo. El hipotético y el común. ¿A cuál se parece más este verbo conozca? Conozca al hipotético. No. Bueno, solo Al hay dos común. opciones. Al común. Si se pareciera más al hipotético, podríamos decir conociera. Conozca. Conociera o conociese, podríamos decir. Si usted conociera la mejor atracción del parque. Conozca. Sí. Pero se usan para diferentes cosas. En este caso, por ejemplo, estamos expresando un deseo. Espero que usted conozca. Y ese es un buen ejemplo de subjuntivo. Está bien. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a Emily. ¿Me escuchas? Emily. 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 Profe, tengo una pregunta. Dime, Marco. Ok, profe, el modo imperativo es cuando das órdenes, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok, pero eso quería saber. Sí. Cuando dices esto que es, lo que sea, digamos, esto es imperativo, te refieres a que es algo obligatorio. Entonces, imperativo, obligatorio, que quiere decir una orden, ¿no? Algo que no es opcional. Por eso se llama imperativo. Emily, ¿me escuchas o no todavía? Oh, no, Emily, por favor. Ahí está. Ya se ha desmuteado. Emily, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya. Entonces, a ti te pido, por favor, que me des una oración con el verbo decidir en modo imperativo. ¿Cómo sería? Mi mamá decide que tenemos que tener mucho cuidado. Ya. No estamos bien todavía. A ver, voy a borrar estos dos para tener otra vez espacio. Voy a anotar tu ejemplo para que te explique por qué no estaría bien, ¿ya? Mi mamá decide, ¿qué decidía, Emily, perdón? Que tenemos que tener mucho cuidado. Ya, que tenemos
que tener mucho cuidado. Ya, fíjense, los verbos se pueden complicar por el hecho de que nunca usas, o sea, no un nunca, pero rara vez usas un solo verbo en la oración. Fíjense, aquí tenemos decide, tenemos tener. Son 3 verbos, ¿ya? Ya hemos hablado de las terminaciones ir, ar, son infinitivos, es un verbo sin conjugar, así que este ya no nos importa, digamos. Y por otro lado, Emily, tenemos y decide. Sin querer queriendo has utilizado los verbos correctamente, pero en modo indicativo. Aquí habrías utilizado bien el verbo decidir, pero en modo indicativo. Puedes, por ejemplo, anotarte esta oración que has pensado, te la puedes anotar en decidir, en la casilla de modo indicativo. Ahora, lo que necesito es que cambies solo este verbo, decide, al modo imperativo. Entonces, ¿qué hemos dicho primero que nada? El imperativo es para dar órdenes y las órdenes solo se las puedes dar directamente a otra persona en segunda persona. Entonces, sí o ¿Yo sí, puedo decir? espérame, Marco. Vamos a escuchar a la Emily y vamos a escuchar tu opción también. Sí o sí, ¿ya? Entonces, vamos a escucharte a ti después de la Emily. Emily, entonces, tienes que dirigirte a alguien en segunda persona, ¿ya? Tú o usted, cualquiera de los dos, para darle una orden. Y esa orden tiene que ver con el verbo decidir. A ver, dale un intento más, Emily. Emily, tu micrófono. Ya déjame intentar un ratito más, Marco, y si no te voy a dar la palabra, ¿ya? Emily, por favor. Ni modo. Marco, te escucho. Ok, profe, en modo imperativo puede ser, no sé, decídete rápido. Genial, sí, ese está muy bien. Decídete. Ay, no estoy escribiendo nada. Espérame un ratito. Ahora sí. Decídete rápido. En este caso tendríamos 2 palabras esdrújulas una tras otra. No sabemos sobre qué, pero le estás dando una orden. Le estás diciendo a alguien, ya pues, no tardes más, toma tu decisión ya, ¿no es cierto? Entonces, decídete. Profe, Dime, Franco, ¿qué me quieres decir? no, ¿a qué hora nos va a decir los resultados de... Tenemos hasta el 35, entonces terminemos este ejercicio y de ahí yo creo que les voy a decir. ¿Ya? Les voy a mostrar, tengo un Excel ahorita preparado para mostrarles. Entonces, una preguntita más extra, a ver. Ya no para el Marco, porque él ya nos ha dado su ejemplo. Franco. Yes. Esta misma oración que ha dicho el Marco, decídete rápido, quiero que la cambies para que sea a usted. ¿Cómo dirías eso, pero no a tus, o sea, quiero decir sin tutear, sino usteando a la persona, formalmente, ¿no? ¿Me puede volver a repetir que no me refiero a que cuando le hablas a alguien en segunda persona, Franco, puedes decir tú o puedes decir usted, ¿no es cierto? Generalmente se usa usted para alguien que no conoces, con más respeto, y tú para gente que es íntima de ti, ¿no? ¿Ve? Tus compañeros más cercanos. Entonces, decídete rápido sería para tú. ¿Cómo sería para usted? Es un pequeño cambio. Decídase rápida. Ajá, exacto. Bien, Franco. Decídase. Es que uso eso. Es que uso estas palabras de usted muy diariamente. Muy diariamente las utilizas. Decídase. Decídase rápido, sí. Fíjense, entonces, este cambio, ET o AC, no tiene que ver con el modo verbal, solamente con la formalidad. Profe, ha puesto decídase rápido. Oh, no, gracias, Naim. Otra vez, decídase. Decídete rápido o decídase rápido. En ambos casos le estamos hablando en segunda persona a alguien, más formalmente o más informalmente. ¿Ya? Y el verbo está en modo imperativo. Ustedes van a tener que completar los demás modos de los 3 verbos
y mandarme su cuaderno con las anotaciones de hoy, más el ejercicio 1 y completar el ejercicio 2 más, por favor. ¿Ya? Del libro, ¿no ves? Del libro, sí, de la página 143. Dime, Diana o Emilia. Profe, la Diana. página 6, ¿la tenemos que realizar? ¿Esta Cierto. también la tenemos que copiar? Espérame. Eso. Sí. Ahora vamos a justamente cerrar esto. Ya. Entonces, la tarea es la 143. la 143, sí. Que ya tendrían por lo menos parte del 1 hecha y completar eso que les falte y el 2 más. ¿Ya? Okay. Gracias, profe. No hay de qué. Entonces, en cuanto a cómo averiguar quién habla en las oraciones, nos fijamos en una de las dos cosas. Sustantivo, que quiere decir nombre, es lo mismo que hemos hablado con pretérito, digamos. Tienen nombres un poquito más complicados de lo normal, pero sus significados son sencillos. Pretérito significa pasado, sustantivo significa nombre, y aquí pronombre significa sustituto del nombre. Por ejemplo, estas palabras que hemos estado marcando justamente en el ejemplo de arriba. Yo, tú, él, ella, las personas que hablábamos, esos son pronombres. Son sustitutos del nombre porque se refieren a alguien, digamos, qué sé yo. ¿Quién les habla en este momento? Puedo preguntarles. Les hablo yo, que soy Joaquín, ¿no? ¿Quién me preguntó sobre la tarea? Me lo preguntó ella, Diana, que es la estudiante de quinto rojo. Entonces, cuando digo ella, estoy utilizando un sustituto para su nombre, porque ya hemos dicho Diana, por ejemplo. Entonces, ¿cómo averiguamos quién ha respondido, cómo respondemos, perdón, estas preguntas de quién habla en una oración? Con el verbo, y ese verbo está conjugado de acuerdo a un nombre o a un pronombre. Porque las oraciones siempre son alguien que se está comunicando con otra persona. Entonces, se puede deducir de los verbos quién habla y a quién se está dirigiendo, a quién le habla. ¿Ya? Y, como les decía, el tono, que es el único en el que nos estaríamos refiriendo directamente al modo de los verbos. ¿Ya? El tono en el que se habla, eso se refiere al modo verbal. Y vamos a seguir, les pongo hasta la siguiente clase porque vamos a seguir un poco más hasta que quede bien claro y puedan conjugar bien todos los verbos en los modos verbales que existen. ¿Ya? Bien. Y otra cosita más antes de que pasemos a lo de sus notas. Yo les voy a pasar en un rato más un cuento que vamos a leer para mañana. Si les gusta, entonces les voy a hacer una selección de varios del mismo estilo, digamos, para que podamos continuar los miércoles de lectura con eso, ¿ya? El cuento que les voy a dar es como un policial, se llama. Entonces tiene algo de misterio y algún crimen que investigar o simplemente conocer. Entonces, dentro de ese cuento, también vamos a tratar de fijarnos mañana en los modos verbales, ¿ya? Cuando lo lean, hoy día que les llegue, traten de fijarse los modos de los verbos, solamente para que podamos conversar sobre eso un poco mañana al lado de nuestra lectura, ¿ya? Fíjense en los verbos y fíjense en si pueden identificar en qué modo verbal están los verbos, ¿ya? Entonces, bueno, con eso les muestro sus notas. Estaba dando un poco de pena. Es difícil seleccionar porque quedan algunas personas afuera. Aquí tienen sus notas y he resaltado las personas que han quedado seleccionadas. Son las 5 personas del paralelo quinto rojo que han tenido la más alta nota. En general han habido buenas notas, excepto por unas cuantas excepciones, excepto por unas cuantas personas, perdón, que la han pelado en más preguntas de lo conveniente, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes están seleccionados? ¿Sobre cuánto era, profe? Sobre 15, porque eran 15 preguntas. He anotado un punto por cada pregunta y he calificado sobre 15. ¿Ya? Ya, pero ¿cuánto era la nota mínima?
Aquí ven las notas, pues aquí saben cuál era la nota más baja que hemos obtenido. No, La a nota lo que me mínima para refiero aprobar con- es la mitad para arriba, ¿no es cierto? O sea, esta No, nota... Dime, Franco, tu pregunta. a lo que me refiero es que, ¿qué mínimo tenías para sacar para adelante, no para atrás? Ya, bueno, es que hay dos cosas. Esta nota en general la considero de todas las personas para la evaluación de lectura en el trimestre. Y en ese caso tienen que aprobar de la mitad para arriba, quiere decir de 15, 7.5. Si tienen de 7.5 para arriba, han aprobado, por lo menos han aprobado. Si no, no. Vamos a tener todavía más lecturas, entonces tienen oportunidad de recuperar. En eso tienen que esforzarse. Aparte de eso, simplemente me he fijado en las 5 notas más altas del paralelo del rojo, y esas son las personas seleccionadas para publicar en el periódico escolar de sexto, que son las que tienen aquí resaltadas. Ignacio Claros, Marco Peláez, Julián Pimentel, Naim Unzueta y Diana Zarco. Entonces, reitero, quienes han sido seleccionados y seleccionadas son Ignacio, Marco, Julián, Naim y Diana. Y en general, ahí tienen el detalle de sus notas en este control de lectura que hemos hecho. ¿Ya? Profe, ¿por qué estamos resaltados? Porque ustedes han tenido las notas más elevadas y van a poder publicar en el periódico escolar de sexto. Sí. ¿Algún artículo en especial, profe? Sí, les voy a explicar cómo vamos a hacer. La idea es básicamente que vamos a escribir un cuento en grupo con el quinto plomo más y vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes de dividirnos las partes. En grupo decidimos los personajes, el tema general y luego cada quien se hace cargo de una parte y vamos a juntar todas esas partes. Y eso es lo que se va a publicar en el... Entonces va a ser como un solo cuento de quinto, pero va a ser escrito como un Frankenstein hecho por partes. Cada quien O mete sea, una va a parte. ser como un Frankenstein, pero Profe, medio raro. del otro curso Con también eso parte al ¿verdad? parte. Exacto. Perdón, ¿qué me dices, Franco? ¿En el otro curso escogió 5 o más o menos? No, la misma cantidad, sí o sí, para tener 10 partes. Pero bueno, eso les voy a mostrar los de quinto plomo. Entonces, bueno, ahí lo dejamos por ahora. Voy a parar de grabar y de compartir.